máximas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Foro de la Nueva Comunicación que organizamos con la colaboración de Vodafone. Hoy tenemos el placer de recibir en este ciclo, en este foro, al director del diario ABC, don Bieito Rubido, al que va a presentar la presidenta de ABC, doña Catalina Luca de Tena. La tribuna es suya, querida Catalina. Señor presidente del Congreso, presidente de la Comunidad de Madrid, delegada del Gobierno, autoridades, señoras y señores. Para mí es un verdadero orgullo poder presentar hoy aquí a Bieito Rubido. Y también lo es, diría que más todavía incluso, comprobar la cantidad de personalidades que han venido esta mañana a escuchar al director de ABC. Bieito ha sido invitado por Nueva Economía Forum para hablarnos de periodismo, del oficio que siempre quiso desempeñar y para el que he llegado a la conclusión de que está extraordinariamente preparado, no solo desde el punto de vista académico, sino también genético, porque Bieito es periodista como se puede ser rubio, moreno o pelirrojo. Es una cualidad consustancial a él, que atraviesa cada segundo de su vida y la condiciona. Discreto observador, aunque no diga nada, siempre se fija, y es capaz de atar cabos donde otros no vemos ni cuerdas, de tirarte de la lengua hasta sin preguntar y de anticiparse, en definitiva, a lo que el lector quiere saber y a cómo quiere que se lo cuenten. Bieito Rubido es un periodista de vocación en un tiempo en el que el romanticismo de las profesiones casa mal con la crisis económica y los desafíos tecnológicos, en una época en que la irrupción de Internet, la caída de la difusión y de la publicidad y la invasión de la cultura audiovisual ponen en jaque las estructuras del oficio y le obligan a reinventarse cada día y sin demasiadas pistas, me temo. Y justo sobre esto viene a reflexionar esta mañana el 18º director de la historia de ABC. No viene a apelar al pasado ni a reivindicarlo. Viene a analizar el momento crucial que atraviesan los medios de comunicación y la prensa escrita en particular, y a proponer fórmulas para afrontarlo, sin nostalgias, sin desconfianzas, sin resistencias y sin victimismo. Al contrario, con ilusión, con convicción, con determinación y con pasión. Mi bisabuelo, don Torcuato Luca de Tena, quiso que ABC sobresaliera desde el primer número por su carácter innovador, por su constante evolución y por su defensa del escritor por encima de todas las cosas. Y precisamente porque su voluntad se ha cumplido, porque ABC ha sabido innovar, evolucionar y actualizarse, hoy es un diario de 112 años, pero en absoluto anticuado. Al contrario, ABC sigue siendo el periódico más moderno, el único que dedica su portada a una gran imagen de buscada intención editorial, el que más crece en audiencia online, el que leen cada mes más de 10 millones de personas en la web, 7 millones de las cuales son menores de 45 años. Las páginas de opinión de ABC son hoy probablemente las más heterogéneas de la prensa española, y quien piense lo contrario es que no las lee. La discrepancia enriquece en cuanto que invita a la reflexión y al conocimiento del otro, a cuestionarse a uno mismo en busca de reafirmación y de una verdad absoluta que nunca alcanzará. Y esa es la filosofía del director de ABC. Él no ve las cosas negras o blancas. Su sitio es el término medio, la prudencia, la ponderación y la sangre fría. Hace sin prisas, marca sus tiempos y a su debida hora, sin ruidos de trompeta ni efectos especiales, porque a las cualidades de Bieito Rubido que ha apuntado hasta ahora, yo añadiría además la tolerancia, la moderación y la serenidad. En una redacción, como todos ustedes se pueden imaginar, suceden muchos imprevistos que obligan a reaccionar a contrarreloj. Aun en esas circunstancias, el director siempre conserva la calma, bien aconsejado por la inteligencia emocional de quien es capaz de alejar los problemas para verlos en su verdadera perspectiva, por el bagaje del gallego que sabe que se navega mejor en calma que bajo la tormenta. Y su flema británica o gallega termina imponiéndose en la redacción en los momentos de máxima tensión. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, Bieito ha trabajado en prensa, en radio y en televisión.
El diario Informaciones de Madrid marcó el comienzo de su carrera a finales de los años 70. Regresó después a su Galicia natal, donde fue director regional de Antena 3 Radio y después de Antena 3 Televisión. De vuelta a la prensa, fue director de La Voz de Galicia entre los años 2000 y 2006. Más tarde fue nombrado director editorial de medios regionales de Vocento y de ahí, en 2010, pasó a la dirección de ABC. Un privilegio, según sus propias palabras. Bieito siempre encuentra la anécdota, la cita o la reflexión. Las localiza en su cabeza al instante y las comparte con la sencillez y cercanía de quien no pretende demostrar lo que sabe, sino compartirlo. Suele citar a Gamayo Fierros en aquella generosa frase que dice: «Entre todos lo sabemos todo». Y eso es lo que me gusta de Bieito y del ABC actual, el espíritu de equipo que comparte conocimientos. No obstante, aun por encima de la riqueza de su discurso, de su templanza y de su cercanía, quiero desnudar aquí como último rasgo, y si él me lo permite, un retal de su mundo interior. Es fácil adivinar en él a un hombre prudente, sereno y sensato, pero yo quiero presumir de haber descubierto también la parte sensible, humana e íntima de Bieito Rubido, de un director que sufre con las malas noticias y se entusiasma con las mundanas, que se sabe responsable en lo que humildemente le toca del progreso de España, que anhela el bienestar de todos, que prefiere la indulgencia y la libertad al ejercicio de la autoridad, que practica el periodismo con alma y que guarda dentro y bien organizado todo aquello que calla. Muchas gracias. Excelentísimo presidente del Congreso de los Diputados, presidente del Consejo de Estado, presidente de la Comunidad de Madrid, delegada del Gobierno, autoridades, amigas, amigos. En primer lugar, muchísimas gracias, porque en esta mañana de Madrid, fría, pero también tan madrileña, es muy grato comprobar que esta sala y la sala contigua están llenas y que han tenido ustedes la generosidad de tiempo para venirme a escuchar. Me van a disculpar que tengo una ligera afonía propia de la época del año en que vivimos, pero bueno, ustedes, su generosidad será indulgente conmigo. Vengo a hacer una emocionada e intensa defensa de la vigencia y del valor del periodismo de siempre. En estos momentos en que precisamente se está cuestionando con la irrupción de las nuevas tecnologías lo que es la esencia del periodismo. Y en ese arranque quiero tener un recuerdo emocionado al que fue mi jefe durante muchos años y además fue uno de mis grandes maestros, y ahora con el paso del tiempo lo recuerdo tantas cosas que me dijo y que nos dijo, que es Manuel Martín Ferrán, cuya viuda Rosalía está por aquí, y que recuerdo que él fue el que me presentó la última vez que yo estuve en este foro, en noviembre del 2011. Le había pedido especialmente que me presentara él porque me parece que a los periodistas nos deben presentar siempre periodistas, y sobre todo un periodista tan importante como fue Manuel Martín Ferrán, yo creo que el mejor periodista de los últimos 50 años en España. Precisamente él defendía algo fundamental, que es la esencia del periodismo. El periodismo es hoy igual que lo fue hace 200 años, cuando salió el primer diario que salía todos los días, por eso viene la palabra diario, el Daily Current, como lo es ahora, como probablemente y con toda seguridad lo será en los próximos 100 o 200 años. El periodismo es contar buenas historias que le interesan a la gente, bien contadas y que sean verdaderas. Esto de que sean verdaderas no es ninguna expresión que traigo aquí de cualquier forma. Es que en el periodismo actual no todas las historias son verdaderas. Y yo vengo a reivindicar aquí que hay un buen periodismo y que se hace buen periodismo en España, y que además, curiosamente, no curiosamente, lo digo paradójicamente para quienes están diciendo lo contrario, se hace bajo las cabeceras clásicas del periodismo español. Pero antes quiero detenerme en 4 crisis que creo que tiene el periodismo en España y que son como esas muñecas rusas, esas matrioscas que unas están dentro de otras. El periodismo español tiene 4 crisis. La primera es la económica.
Y la económica viene como la tiene también el sector, como la tuvo el sector del automóvil, aunque no la tenga ahora, como la tiene en general tantos otros sectores de la economía. Tenemos una crisis económica de la que todavía no hemos salido con el vigor, con la fortaleza y sobre todo con la solidez económica que es fundamental para ejercer el periodismo. Todavía tenemos una crisis económica en los medios de comunicación. Consecuencia, entre otras razones, de otra segunda crisis, que es la que yo centré como idea central en la última ocasión que tuve de hablar en este fórum, que es el tamaño del sector de los medios. En España, lo dije entonces, lo vuelvo a decir ahora, sobran la mitad de los medios de comunicación, sobran la mitad de los periódicos, sobran la mitad de las teles y sobran la mitad de las radios. Pero no lo queremos asumir y mantenemos artificialmente, en perjuicio de otros y, en definitiva, en perjuicio de la calidad del periodismo, un sector sobredimensionado. La segunda crisis es una crisis de modelo. Esto es universal, nos afecta a todos, no es solo un problema de España. El New York Times daba ayer unos datos de su cuenta de resultados del 2014 y había perdido casi un 40% de sus beneficios respecto al año anterior. O el gran gurú del comercio electrónico, Jeff Bezos, lleva 2 años al frente del Washington Post y todavía no ha encontrado la solución para tener un modelo de negocio en una cabecera clásica como es el Washington Post. Y la cuarta crisis, y a la que me quiero referir hoy, es una crisis emocional. Los periodistas tenemos un problema serio de valores, por un lado, y de autoestima, por otro. El periodismo está ahora mismo con una crisis de autoestima, que es justamente a la que me quiero referir. En primer lugar, solamente, todavía hoy, los grandes periódicos, es decir, ABC, El País, El Mundo, La Razón, La Vanguardia, La Voz de Galicia, El Correo de Bilbao, las provincias de Valencia, todavía hoy los grandes periódicos son el lugar donde más profesionales se concentran dedicados a la información. Ni las cadenas de radio ni los informativos de televisión reúnen, como por ejemplo reúne ABC en su redacción central, 270 periodistas. El mayor esfuerzo intelectual y humano que se hace en el periodismo español lo hacen las cabeceras clásicas. Solo ABC envía a París para contar las consecuencias de Charlie Hebdo a un filósofo como Gabriel Laloyac, a un periodista como Luis de Vega, o mantenemos a nuestro corresponsal Juan Pedro Quiñonero. O a Atenas mandamos a Germán Tertsch, a Daniel Guiarte desde Turquía, y mantenemos a Begoña Castilla, que es nuestro corresponsal. Hoy mismo David Gistau escribe en ABC un relato estremecedor y apasionante de lo que está ocurriendo en Buenos Aires, en Argentina, sobre los problemas de los servicios de inteligencia en aquel país tan cercano, por otro lado, a todos nosotros. Todavía hoy, la centralidad del debate social lo marcan las redacciones de los periódicos tradicionales. Que llamándose tradicionales no quiere decir que no estén a la cabeza de muchas de las cuestiones que tienen que ver con el cambio tecnológico y con la forma de transmitir noticias. Todavía hoy, los medios de comunicación son los que dan las exclusivas. Díganme una sola noticia vinculada a los distintos escándalos de corrupción que no hayan sido contados por los periódicos tradicionales. Ha sido precisamente ABC, por ejemplo, con los ERES de Andalucía o con la mala administración de los fondos de cursos de formación. Y, en definitiva, yo, desde luego, y en la línea de lo que decía Catalina Luca de Tena, a quien le tengo que agradecer tan generosa presentación, tengo que decir que nosotros en ABC no tenemos ningún interés en cargarnos a nadie, ni cortar la cabeza absolutamente a nadie. Pero los hechos son tan tercos que inevitablemente nuestras informaciones supusieron que 2 secretarios generales de UGT de Andalucía tuviesen que dejar su cargo o que el presidente Griñán abandonase también la presidencia de la Junta de Andalucía. Insisto que eso no es nuestra labor. Los periodistas no somos fiscales, ni somos la policía, ni somos los jueces. Los periodistas somos periodistas, contamos historias ciertas y procuramos que estén hechas con los métodos de trabajo que aconseja el buen periodismo. Las prácticas sanas del contraste, de la confrontación de ideas, de la comprobación de que cualquier dato que mañana vamos a publicar en el periódico sea cierto. Por tanto, las grandes redacciones, la gran capacidad de profesionales ya veteranos y con agenda propia, con criterio y formación, junto con el hecho de que el debate central de la actualidad en España está marcada por las grandes cabeceras, viene a plantear un tercer aspecto que creo que no es menor, y es que nosotros somos los únicos que de verdad respetamos lo que es el Estado de Derecho.
Es decir, nosotros respondemos ante los juzgados. Todavía hoy el director de cualquier periódico tiene que sentarse en un banquillo para defender la información de un redactor. Curiosamente, en ese océano inmenso que es hoy la red, que es hoy Internet, hay muchas noticias que se mueven en la más absoluta de las impunidades. Y, sin embargo, solo aquellas marcas tradicionales, respetadas, que tienen evidentemente una trayectoria a lo largo de la historia del periodismo español, son todavía hoy las que están respondiendo ante la ley y, por tanto, responden ante los tribunales ante cualquier hecho que no sea cierto o que pueda suponer un delito de calumnia, de injuria o de atentado al honor de las personas. También hoy, todavía hoy, las redacciones, los periódicos tradicionales, somos la conciencia crítica del poder. Aportamos ese oxígeno sano al ambiente democrático de las sociedades y, en especial, de la sociedad española. Todavía hoy nosotros suponemos y representamos una conciencia crítica ante cualquier poder, no solo el poder político, el poder económico, el poder sindical, el poder deportivo, cualquier forma de expresar el poder. Curiosamente, frente a otros medios que, sin embargo, están más instalados en el resultado económico y que las ideas y los compromisos y el posicionamiento ideológico es algo absolutamente accesorio y coyuntural. También hoy los periódicos tienen todavía hoy esa noble acepción del idealismo. Nosotros en los periódicos todavía hoy trabajamos con ideas. Al diario ABC, lo digo siempre, lo definen los valores que defiende. Y probablemente cuando enumero los valores que defiende ABC, estoy convencido que el 80% de los que están aquí compartirán los valores que defendemos en ABC. Nosotros defendemos la unidad de España, porque nos parece que España, con 500 años de historia sin mover sus fronteras, es un proyecto magnífico y es el mejor proyecto que hoy puede tener cualquier ciudadano que viva en España. Nosotros defendemos la libertad de pensamiento, la libertad de movimiento, la libertad de cátedra, la economía libre de mercado. Nos irrita que haya intromisiones en lo que es el libre juego de la economía libre que debe haber en nuestro país. Defendemos la familia, defendemos la lengua española, defendemos el patrimonio histórico y cultural de España, defendemos la propiedad privada, defendemos la monarquía y defendemos a la Iglesia Católica. Evidentemente no nos avergonzamos de lo que defendemos, nos parece que forma parte de nuestra personalidad y además explica que ABC todavía hoy sea, insisto, uno de los agentes y de los actores más relevantes de la vida española. Pero el periodismo clásico es también, como decía antes, y en la línea de esa defensa de valores, es cultura. Nosotros todavía hoy, en el ABC, en las páginas de ABC, se guarecen algunas de las mejores literaturas periodísticas de España. Y cuando pasen los años, cuando se pueda hacer el análisis de lo que hoy se publica en ABC, seguramente nombres como Juan Manuel de Prada, David Gistau, Luis Ventoso, Germán Terch, en fin, Isabel San Sebastián, José María Carrascal, serán más o menos lo que hoy supone de referencia en el periodismo y en la literatura del periodismo Julio Camba, Venceslao Fernández Flores, Ramiro de Maeztu y tantos otros, Azorín, que han llenado de buena literatura y de buen periodismo y de buen compromiso con la sociedad española por parte del diario ABC. También somos un placer. Los periódicos somos un placer y me lo van a entender ustedes perfectamente. Yo creo que hay pocos placeres más íntimos en esa esfera de la intimidad que todavía sigue siendo uno de los pocos paraísos del ser humano que la lectura matinal con un café y de un periódico en la mano. Asomarse a la ventana de la vida, asomarse a la ventana del día a través de un periódico que ordena, jerarquiza y valora lo que de verdad está ocurriendo en el mundo tomándoselo con un café. Sin duda alguna, los periódicos también somos un placer. Pero los periódicos tenemos que ser también, los que trabajamos en él y los periódicos, humildes. A mí me irrita mucho el periodista vanidoso. Yo le decía no hace mucho tiempo a un alto directivo de mi grupo que a los periodistas se les paga con un poquito de dinero y con mucha vanidad. Pero evidentemente los periodistas vanidosos es lo peor que nos puede ocurrir a los periodistas. Perdonen. La vanidad está en las antípodas de lo que entendemos por las buenas historias
contadas por buenos periodistas que además cuentan la verdad. La vanidad, evidentemente, acaba vinculando en exceso los proyectos periodísticos a determinadas personas y al final, efectivamente, ese proyecto periodístico se muere y no tiene la continuidad que yo creo que debe tener cualquier proyecto de comunicación en la sociedad moderna o en cualquier momento de la sociedad. Finalmente, nosotros somos también una capacidad de jerarquizar la actualidad. La actualidad, señoras y señores, es caótica. La actualidad no tiene horarios, ni tiene calendarios. Por eso, ahora mismo en la redacción de ABC estamos los 325 días del año trabajando las 24 horas del día. Nunca sabemos cuándo un petrolero va a ir contra unas rocas y provocar una marea negra. Nunca sabemos cuando un maquinista de un tren decide ir a 100 kilómetros por hora por encima de la velocidad que le corresponde y se lleva por delante 70 vidas. No sabemos ni siquiera cuando un papa, después de 1000 años, renuncia en latín a su pontificado. No lo sabemos. Nosotros manejamos algo tan caótico que no tiene horarios, que no tiene calendario, y nosotros lo tenemos que jerarquizar en apenas unas horas y ordenarlo y en apenas 80 páginas ofrecérselo a nuestros lectores. Y esa jerarquía y ese ejercicio de valoración es una especie de complicidad que establecemos con los lectores. Y los lectores saben ya dónde se encuentra cada aspecto del periódico, dónde se encuentra la valoración, la opinión, la información, los datos, las estadísticas, porque tiene una decodificación automática con ese periódico con el que ha establecido un diálogo. Y evidentemente los periódicos somos fundamentalmente un diálogo entre los personajes y las personas y la ciudadanía que de una manera u otra mantiene ese diálogo diario con la actualidad. Por tanto, debemos decir una vez más que el buen periodismo sigue todavía hoy bajo las cabeceras de las grandes marcas. Y el hecho evidente es que son las grandes marcas en España las que lideran la información en el mundo de la red, la información del periodismo digital. Los tres grandes actores del periodismo en la red, las tres grandes webs de periodismo en audiencia son el diario El País, el diario El Mundo y el diario El ABC. En el caso concreto de ABC estamos teniendo estos días prácticamente 2 millones de usuarios únicos cada día. Y estamos prácticamente reduciendo la distancia con nuestro inmediato colega y probablemente aspiramos a que este año acabemos entre el segundo y el primer puesto. Perdonen la inmodestia, pero es así como con esta pasión se puede alcanzar precisamente esos objetivos. Solo aspirando a ser el primero puedes llegar a ser el segundo, pero probablemente si aspiras a ser el primero tienes también muchas posibilidades de ser el primero. Pero evidentemente después de estos 10 rasgos que yo les quería decir para poner en valor de nuevo el periodismo tradicional, el periodismo clásico, el periodismo de siempre, porque no hay periodismo ni clásico ni tradicional ni de siempre, como no hay periodismo ruso, norteamericano o español, hay periodismo universal. Lo explica muy bien en un magnífico ensayo el británico David Rendall que titula El periodismo universal. Pues en ese periodismo universal al que nosotros contribuimos, evidentemente también tenemos una autocrítica que hacer. Y yo creo que en el momento actual de España sí estamos en un momento que deberíamos replantearnos, al menos los profesionales del periodismo, muchas cosas que no estamos haciendo bien. Y también he hecho un pequeño 10 propuestas para revitalizar ese periodismo, que pasa la primera de ellas por reprofesionalizar la profesión de periodismo. De alguna manera, los ciudadanos entienden que las tertulias en la televisión, que determinados programas o que determinados contenidos audiovisuales en general y en la radio, eso es periodismo. Eso es más entretenimiento que periodismo. El periodismo es el aporte de informaciones ciertas, contrastadas, donde se distingue perfectamente lo que es el dato cierto de lo que es la opinión o la valoración. Es cierto que cada vez más los lectores nos exigen la explicación de los hechos, aparte de contar los hechos. Pero es cierto que debemos de nuevo ir a una reprofesionalización de la profesión periodística. Necesitamos de nuevo que la profesión del periodismo sea una profesión de élite, de gente muy bien formada, de gente que tenga un bagaje cultural y una capacidad para el análisis y para la interpretación de los hechos
que no sea lo que, de alguna manera, inevitablemente la industria del periodismo ha hecho en los últimos años, y es incorporar a gente excesivamente joven y jubilar anticipadamente a gente de un enorme valor para el periodismo. El periodismo es una profesión que envejece mal. En las redacciones, la gente mayor no se acoge todavía como se acoge en otro tipo de actividades. Pero, sin embargo, los periodistas veteranos, los periodistas seniors, le aportan a la redacción un pozo y le aportan una capacidad de análisis que justamente es lo que nos hace diferentes en el mercado. Cuando tenemos gente con la capacidad de explicar por qué ocurre esto y qué va a ocurrir como consecuencia de esto, es justamente el momento en que yo creo que el periódico merece la pena todos los días y, en definitiva, merece la pena que ustedes se gasten el €1,5 que puede costar un periódico. También creo que hay que recuperar en esa línea la credibilidad y el prestigio frente al periodismo espectáculo. No podemos estar todos los días con la ansiedad de que cada día tenemos un Watergate en las manos. Yo presumo de que en ABC tenemos una práctica de que si la información no está lo suficientemente contrastada, no se publica. Sin embargo, tenemos otros colegas que tienen, como se suele decir, el gatillo fácil. Publican rápidamente. Al día siguiente tienen que reconocer que no es cierto. Hubo algún director que decía que él nunca iba a corregir una información suya. Yo recuerdo, sin embargo, la frase de Phil Graham, el que fue editor del Washington Post durante muchos años, que decía que la diferencia entre los buenos periodistas y los malos periodistas es que los buenos periodistas reconocen sus errores. Nos hemos equivocado, esto no era cierto. Nosotros hemos tenido en la redacción de ABC informaciones muy relevantes. Las comprobamos, no eran ciertas, o no teníamos la confirmación suficiente y no la publicamos. Nosotros tuvimos la información del alcalde, de las cuentas suizas del alcalde de Barcelona, no la publicamos. Nosotros publicamos sobre el señor Monedero una cantidad superior a los 400.000 euros. Al día siguiente otro colega publicó 1 millón y pico. Nosotros teníamos solo la de los 400.000. La teníamos comprobada, documentada. Evidentemente no la publicamos. No hace muchos días otro colega hablaba del currículum del señor Monedero. Nosotros no lo teníamos comprobado. El tiempo demostró que efectivamente solo las informaciones que el diario ABC publicó eran ciertas. Las otras tenían mucha sombra de duda, por no decir toda. ¿Por qué digo esto? Porque probablemente también ustedes tienen una cuota de responsabilidad sobre el periodismo que se hace. Al otorgarle valor y al otorgarle a veces un plus de valentía a quienes justamente están haciendo todo lo contrario por el periodismo. Están haciendo un periodismo de pésima calidad. Están haciendo un periodismo donde, insisto, el dato no es cierto, no hay una buena práctica periodística y donde evidentemente se hace más periodismo espectáculo que un periodismo de rigor y que un periodismo que contribuya a lo que es tan importante, como decía al principio, que es el oxígeno democrático de una sociedad libre para que la opinión pública pueda conformar su estado de opinión. Creo también que tenemos que huir mucho del periodismo de agencias y del periodismo de las oficinas de comunicación y de las agencias de comunicación. Respeto enormemente a todos mis colegas que se dedican a la comunicación, es una actividad noble como cualquier otra, pero evidentemente les voy a dar dos datos muy curiosos de los últimos meses. Una ONG muy reputada dice que el 25% de los niños españoles estaban desnutridos. Evidentemente a nosotros nos chocaba este en exceso. Yo le pregunté en el Consejo de Redacción a los miembros del Consejo de Redacción de ABC, ¿conocéis algún niño desnutrido? Nadie lo conocía. Entonces hicimos un ejercicio elemental en periodismo. Llamamos a 10 jefes de servicio de pediatría de otras 10 comunidades autónomas. Conclusión de los jefes de pediatría. No hay niños desnutridos en España. Hay niños malnutridos que comen lo que no tienen que comer, pero no hay desnutrición en la infancia española. Sin embargo, una organización tan seria, y lo digo de verdad, como Cáritas, había dicho que el 25% de la población infantil española estaba desnutrida. ¿Qué ocurre? Que en el periodismo se come como un buzón de correos cualquier informe que aparece de cualquier organización y no se hace tampoco el ejercicio que tiene que hacer el periodista, que es comprobar los datos, comprobar los hechos e ir a los lugares para poderlo contar. Lo mismo ocurre con otras informaciones que, insisto, llegan todos los días a las redacciones. Piensen ustedes que nosotros, a través de las agencias que tenemos contratadas de información, a través de las oficinas,
de todo tipo de agencias de comunicación, recibimos del orden de 3.000 informaciones distintas, cuando al final vamos a publicar del orden de 80, el 90% de las cuales las gestionamos nosotros. Pero evidentemente tenemos un auténtico alud de información que llega hasta nuestras redacciones. También tenemos que reconstruir las saludables fronteras entre la información y la publicidad. La crisis económica ha hecho y ha llevado a la tentación, sobre todo a algunos gestores de las empresas, a que para salir, porque evidentemente nuestra libertad está basada en el buen resultado económico, nosotros tenemos un mandato moral, que es ser rentables. Los periódicos que no son rentables no tienen independencia, nosotros tenemos que ser independientes por la rentabilidad, y la publicidad, yo lo digo siempre, la publicidad nos hace libres, pero evidentemente hay que distinguir perfectamente la frontera entre la publicidad y la información. Y también en distintas ocasiones la hemos traspasado, y en general todos, pero debemos intentar tener un acento especial en evitar que la frontera entre publicidad e información se supere. Creo también que tenemos que recuperar, como les decía antes, la autoestima. Yo empecé por la autoestima porque los periodistas, en contra de lo que ustedes crean, la tenemos muy baja. Entre otras razones, el CIS, en sus barómetros trimestrales, apunta que los periodistas somos los peor valorados junto con los jueces, lo cual ya me preocupa. Una sociedad que ve tan mal a la clase periodística y a los jueces tiene un problema serio, la sociedad y, evidentemente, los periodistas y los jueces. Pero es cierto, yo lo entiendo perfectamente y creo que tenemos que entonar un mea culpa diciendo no estamos haciendo buen periodismo, no estamos haciendo un buen servicio a la sociedad, pero también es cierto, y eso lo decía antes, la sociedad tiene una cuota de responsabilidad, porque en España el periodismo bueno no tiene premio y el periodismo malo no tiene castigo. Y evidentemente la moneda mala, como en la ley de Gresham, acaba siempre expulsando a la buena del mercado. Acabamos siempre abandonando precisamente lo que son las prácticas buenas, porque hemos comprobado que el espectáculo, la inmediatez, las 24 horas siguientes, aunque después cuando pasan 6 meses dice, oye, ¿qué fue de aquella información? Ah, aquello era mentira. No pasa nada, no ocurre nada, no hay castigo social sobre ese tipo de conductas. También creo que tenemos que acometer de forma decidida la transición hacia el soporte digital. A veces hay una resistencia por parte de los periodistas más clásicos, creyendo que el soporte digital es poco serio. Es cierto que las webs están aportando fundamentalmente la inmediatez y la globalidad. Se puede seguir ABC desde cualquier lugar del mundo. Pero yo creo que efectivamente resistirnos a los cambios sería un error gravísimo. Ahora bien, tampoco creo que se le pueda atribuir ninguna cualidad excepcional a quienes exclusivamente hacen periodismo en soportes digitales, porque evidentemente a día de hoy, y como les he dicho al principio, creo que todavía los grandes valores del periodismo se guarecen y se encuentran en las redacciones clásicas de los grandes periódicos. Creo que tenemos que resintonizar con los ciudadanos. A veces hacemos los periódicos para los empresarios, para los políticos y no para nuestros lectores. Yo suelo decir mucho en el Consejo de Redacción que la subida de la luz o la bajada de la luz interesa mucho más a nuestros lectores que otras muchas cuestiones. O, por ejemplo, que la bajada de los hidrocarburos no vaya acompañada con la bajada del petróleo, la bajada de la gasolina. Y esos temas son mucho más interesantes para los ciudadanos que otras cuestiones que a veces nos parecen importantísimas y, sin embargo, no estamos haciendo el primer mandato que tiene el periodista, que es servir a los lectores. El otro día una compañera me decía, esta portada no es muy adecuada. Digo, es que yo la hago para los lectores, no la hago ni para ti, ni para los empresarios, ni para los políticos, ni siquiera para mi consejo de administración. La hago para los lectores, porque tengo que decir que mi consejo de administración lo que me dice y el mandato que me da es tenga usted muchos lectores, que eso nos va a garantizar musculatura empresarial. Concluyo ya señalando que hay que recuperar la vocación del periodismo. Hay muchísima gente tenemos 50 facultades de periodismo. Aquí el decano del CEU, el rector del CEU y de la Rey Juan Carlos. En fin, yo creo honestamente que hay que plantearse seriamente la enseñanza del periodismo. Yo creo que no es bueno tener 50 facultades de periodismo, que habría que cerrar
el 95%, que con 3 facultades en España, con que hubiese un buen centro de referencia, donde se investigase sobre un periodismo moderno, sobre nuevas técnicas, sobre nuevos soportes, valdría y sería más que suficiente. Si queremos que el periodismo sea una profesión de élite, evidentemente no podemos proletarizarla, como hemos hecho hasta el punto de que hasta en Cuenca hay una facultad de Ciencias de la Información, con lo cual colocamos todos los años 5.000 jóvenes, que a mí me duele el corazón cada vez que me mandan un currículum y no puedo atenderlo. Y finalmente, quería decir que el periodismo, como les dije al principio, seguirá existiendo. El buen periodismo seguirá siendo el mismo hoy como siempre. Porque el día, dice Phil Meyer, que en el 2042 se venderá el último periódico en papel. No sé si será cierto, no sé si llegará en el 2042. En algún lugar remoto del globo terráqueo se venderá el último periódico en papel. Lo que sí puedo decirles es que el día que desaparezca el último periódico, al día siguiente habrá que crear el primer periódico, porque necesitaremos siempre, como cuenta Vargas Llosa en su novela El hablador, en esas tribus amazónicas donde el hablador, el contador de historias, el relator, seguía seduciendo a la tribu contándole las historias. Como en los tiempos primitivos hasta hoy, seguimos necesitando que se nos cuenten historias ciertas, bien contadas, que sean verdad. Esa es la esencia del periodismo y eso nos acompañará siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Cata. Muchas gracias, Beito. Comenzamos con las preguntas, que hay muchas. La primera es de Cecilia Montoro y le pregunta, quiere saber a qué atribuye usted la caída de un 45% en el EGM, que ha pasado de 250.000 a 138.000 lectores. No creo que haya pasado así. Esos datos no son así. Bueno, el EGM es una herramienta muy antigua. No, lo digo en serio, no lo digo para... Si fuese una oleada, o 2 o 3... Mire usted, claro, yo entiendo perfectamente que el EGM, que tiene una metodología, insisto, que es muy antigua, que está muy superada, no está entrevistando a nuestros lectores, entrevista a los lectores de la competencia, pero a quienes leen el ABC no. Te voy a dar un dato. Nosotros en Sevilla somos hegemónicos. Equivalemos en Sevilla a lo que puede equivaler, le voy a dar un dato, al periódico La Voz de Galicia en La Coruña, periódico que yo dirigí. El periódico La Voz de Galicia en La Coruña aparece con 700.000 lectores. Y el ABC de Sevilla, es decir, le otorga por cada comprador 9 lectores. Y el ABC de Sevilla no le otorga ni uno. Es decir, según el EGM, el ABC en Sevilla lo lee 0,7, un 0,7 de los lectores de ABC. Entonces eso, evidentemente, el EGM se lo tiene que replantear. Ya se lo hemos hecho ver varias veces, pero como evidentemente ellos están instalados en la contumacia, y sabe que es perseverar en el error, ya no podemos hacer nada más. Por cierto, está con nosotros el director de ABC de Sevilla, don Álvaro Ibarra, al que saludamos junto con los demás. Cristina Álvarez le pregunta por qué suele usted criticar que los medios hayan usurpado la dialéctica parlamentaria y quieren ocupar el lugar de los políticos. No, yo en alguna ocasión lo que he dicho es que los periodistas tenemos que ser periodistas, no tenemos que ni poner gobiernos, ni derribar ministros, ni acosar a nadie. Miren, el New York Times, por poner un ejemplo de referencia, cuando un columnista escribe 3 veces seguidas contra alguien, es llamado por el director para que le explique qué tiene contra esa persona. Entonces, me parece que el periodismo de acoso se da mucho en España y no en los países más avanzados. Le voy a poner un ejemplo. Otra cosa, hay casos concretos. Por ejemplo, el famoso caso Watergate, pues el director tenía el conocimiento suficiente para saber que ahí había material para continuar una investigación. Pero a mí el acoso a las personas no me parece que sea algo que tenga que sea consustancial con el periodismo, ni tampoco jugar papeles que no nos corresponden. Artemio Pérez le pregunta
¿Qué prefiere usted, un ABC respetado o un ABC temido? Yo creo que está muy unido una cosa con la otra. A mí tampoco me parece que sea muy bueno estar creando temores. Cuando el temor lo tiene la inseguridad de cada persona. No está tanto el temor en la cabecera del ABC como en la persona afectada por la información. Creo que en un principio, es más importante que sea respetado. El temor ya es un sentimiento que genera más inseguridad y a mí, bueno, no está mal que te teman, pero bueno, no me parece que sea la principal virtud de un buen periódico. A propósito de lo que usted ha dicho en su discurso sobre el periodismo online, Luis del Val, de la COPE, le pregunta cómo convertir las noticias en jamones. El jamón no se puede descargar de Internet. Bueno, vamos a ver, yo creo que eso ya hace mucho tiempo que los periódicos no son la primera fuente de información. O sea, la primera fuente de información, hoy por hoy, yo creo que son las páginas web. Yo creo que a las páginas web, de momento, lo que les está quedando es fundamentalmente la inmediatez. Es decir, cuando ocurre algo, inmediatamente tiene que estar en la página web. Lo que te da prestigio y tú te vas a la página web en función de los atributos que tiene la marca. Entonces, cuando de repente renuncia el Papa, o hay un accidente de tráfico, o hay un naufragio, o se cae la bolsa, o ocurren cosas inmediatas, yo creo que eso tiene que estar en la página web y además estaríamos haciendo un flaco favor a la propia marca y al buen periodismo si le hurtamos ese tipo de noticias a la página web de nuestra marca. Después en el periódico que ahora está en soporte de papel, pero que puede estar en las tabletas o en cualquier otro soporte que seguirá avanzando en los próximos años, en el periódico queda fundamentalmente la explicación de los hechos. Yo siempre aporto un dato que es el siguiente. El día que se batió el récord de ventas en España de ejemplares fue el 12 de marzo del año 2004. El día siguiente al 11 de marzo del 2004. Ese día se vendió absolutamente todo. Y habíamos hecho todos los periódicos en España tiradas especiales. Curiosamente, el día anterior se había batido el récord de consumo de radio y de televisión. Es decir, que toda la sociedad española había estado consumiendo todos los programas que de radio y de televisión se hacían sobre los atentados del 11M. ¿Qué buscaba entonces la gente al día siguiente en los kioscos? Buscaba fundamentalmente explicaciones, buscaba entender lo que había ocurrido, buscaba saber lo que podía ocurrir. Y eso justamente todavía hoy es reducto de la prensa escrita, porque la reflexión todavía hoy está escrita. ¿Cómo está siendo acogido el pago por el acceso a la mayor parte del periódico online después del todo gratis? Bueno, nosotros si cobramos en lo que es la página web. Nosotros lo que estamos muy satisfechos es de cómo evoluciona la suscripción en Kiosco y Más de ABC. Nosotros ya estamos por encima de los 6.000 suscriptores de verdad, porque otra de las cosas que tiene nuestro sector es que mienten más que... Es decir, el dato cierto. ABC tiene algo más de 6.000 suscriptores en Kiosco y Más. Personas que se bajan el periódico de ABC, el mismo periódico que puede encontrar en el kiosco, y lo puede bajar en Buenos Aires, en Washington, en Madrid, en Almería, y además se baja la edición que quiere. La verdad es que quien se acostumbra a la versión en Kiosco y Más, pues es difícil de recuperar para otro tipo de soportes, pero ahí estamos muy bien. En la página web no estamos cobrando apenas. Una compañera suya, Anna Grau, dice, ¿cómo cree que quedará la cuestión catalana después de la maratón electoral de este año? ¿Y cuál debería ser, en su opinión, el papel del periodismo clásico español? ¿Se está informando bien sobre este asunto? Bueno, vamos a ver. El tema catalán es una cuestión muy complicada a la que nosotros... yo me olvidé en mi exposición de decir, nosotros en el periodismo creo que también está el pensamiento. Es decir, nosotros creo que en ABC pensamos mucho. No solo los periodistas, sino toda la playa de colaboradores, de columnistas, de articulistas que tenemos. Y también hacemos un periodismo de anticipación. Sobre el problema catalán nos anticipamos con bastantes meses de diferencia, como lo hicimos con el yihadismo, como lo estamos haciendo ahora con la demografía, cuáles son los grandes problemas
que le tienen que preocupar a la ciudadanía. Eso es algo que creo que aporta el periódico y aportamos pensamiento. En la cuestión catalana hemos aportado fundamentalmente, en primer lugar, la posición firme del respeto al Estado de Derecho, del orden constitucional y el respeto a lo que es el juego democrático. En segundo lugar, hemos intentado, por todos los medios, entender la posición de una parte de la sociedad catalana. Pero creemos que, por encima de todo, está el respeto a la ley. Si se conculca la ley, evidentemente, hoy se conculca con esto y mañana se conculca con otra cosa y hacemos una sociedad ingobernable. Por tanto, ABC mantiene evidentemente la defensa de la unidad de España, reconoce la pluralidad de las distintas comunidades autónomas, pero nosotros creo que, como dice Stephen Young en su magnífico libro sobre la política de la claridad, creo que desde ABC lo que queremos es contribuir a un debate sereno, sosegado, sin insultar, sin entrar en descalificaciones, pero aportando muchos datos. Por ejemplo, lo bien que le va a Cataluña económicamente perteneciendo a España. Y, aparte de esos, los enormes vínculos culturales, afectivos, que la sociedad catalana mantiene con el resto de las sociedades que se dan en España. Y, finalmente, y por encima de todo, desmontando las falsificaciones que en este debate se han montado desde el nacionalismo. Piense usted que el nacionalismo es mística. El nacionalismo es demasiada emoción. Y los estados modernos han crecido y han evolucionado por la razón. Es decir, la razón es lo que acompaña el progreso de los últimos 250 años en las sociedades avanzadas. Por tanto, frente a lo propio, que es ser gallego o ser andaluz, está lo bueno, que es la justicia social, la democracia, la convivencia, etcétera, etcétera. Y creo que no se puede poner sobre un bien tan preciado como es la libertad, la democracia, el respeto a la ley, el sentimiento de lo propio. Francisco García le pregunta si se cree usted las encuestas, incluidas las que ABC publica, que dan una intención de voto tan espectacular a favor de Podemos. ¿Nos amenaza una involución democrática o será un fenómeno que se desinflará a medida que se vayan conociendo escándalos y contradicciones de sus líderes? José Manuel González Huesa, el director de la agencia de noticias Servimedia, dice: apenas conocemos el programa electoral de Podemos. ¿Cuáles pueden ser sus planteamientos en cuanto a los medios de comunicación? ¿Teme usted un modelo chavista? Sí, bueno, por partes. Las encuestas, la sociometría, todavía hoy no es una ciencia exacta. No siempre. Pero Le pasa como al EGM. El EGM todavía peor porque, en fin. Pero la sociometría no es una ciencia exacta. Es decir, lo que marca es tendencias. Pero es cierto que probablemente, entre otras cosas, porque se están haciendo encuestas y dando datos con encuestas que tienen 400 entrevistas para, de verdad, conocer lo que le pasa o lo que siente la sociedad española. Yo creo que en menos de 3.000 entrevistas no se puede garantizar un estudio serio. El único que tiene un estudio serio es el CIS. Y el CIS, la verdad, es que nos apunta a algo que nos debe inquietar. Por lo menos nos debe inquietar a quienes nos gusta el juego democrático de otra manera. A mí, Podemos me parece que es, en primer lugar, no hay precedentes, se harán tesis doctorales sobre el apoyo de las televisiones del capital de derechas a un movimiento de izquierdas. No hay precedentes. Ni UPyD, ni Ciudadanos, ni Vox, ni la pobre Izquierda Unida, que estaba casi marginada de cualquier programa, han tenido tanto eco, ni en los comités de dirección de las cadenas. Se dice, Podemos tiene que aparecer por la mañana, a mediodía y por la tarde. Esto doy fe de que se dice en los comités de dirección de las televisiones. Me parece que por una coyuntura de que ganan 1 o 2 puntos de share. Parece ser que es por eso. En todo caso, no hay precedentes. En una sociedad libre cada uno hace lo que quiere. Lo que pasa es que la libertad, que es uno de los bienes más preciados que tenemos en las sociedades libres, tiene que estar acompañado de la responsabilidad. Y a mí me parece que ha sido muy irresponsable el auge de un movimiento de unos jóvenes profesores de universidad, insisto, jóvenes profesores de universidad con escasísima experiencia, que evidentemente recogen el enfado de una gran parte de la sociedad española, que además este enfado tendríamos que buscar su origen.
si está en este gobierno, que puede ser, o está en el anterior, o está en una gran frustración que tiene también el ser moderno en las sociedades modernas y avanzadas. Hay un enorme nivel de frustración porque el nivel de expectativas de los ciudadanos es muy alto. Todos esperamos ser grandes profesionales, ganar mucho dinero, tener 2 casas, y de repente esta crisis económica en toda Europa nos ha dado de frente contra un hecho que es que no podemos alcanzar tantas expectativas como nos hemos planteado. Y Podemos recoge ese malestar, como lo recoge la extrema derecha en Francia, como lo recoge Syriza en Grecia, como lo recogen los euroescépticos en Gran Bretaña o en Alemania, o como lo recoge el movimiento 5 estrellas en Italia. Hay una gran frustración de las sociedades modernas ante las expectativas que se habían marcado y que no alcanzan. Y esos movimientos están diciéndole, darme vuestro cabreo, que yo me voy a vengar por vosotros. Y evidentemente está ahí. Ahora, a mí me parece que a medida que la sociedad se serene, a medida que los medios de comunicación no sobreactúen, y sobre todo hay un dato muy importante, es que estos jóvenes del movimiento Podemos ya hay una gran experiencia en el siglo XX. Es decir, los movimientos comunistas, lo que ellos defienden, por no citar el caso de Venezuela, que por cierto, el diario ABC es el único que está informando puntualmente de todas las irregularidades que allí están ocurriendo, un país donde la naturaleza ha sido de una generosidad desbordante, petróleo, aguas minerales, agricultura, ganadería, todo, y están haciendo colas de 6 horas donde los niños pequeños van a ocupar el puesto para que cuando llegue la madre se encuentre con medio pollo. Evidentemente, si ese es el modelo que ellos quieren, entonces inmediatamente siempre escucho a colegas, no, pero es que eso no es lo que dicen. ¿Cómo que no es lo que dicen? Ellos hay pruebas, así como de otras cosas no hay pruebas evidentes, documentales, vídeos, intervenciones, donde se presenta el modelo chavista como el modelo para poner en marcha en España. El señor Pablo Iglesias hace grandes alabanzas del modelo chavista, como los hace el señor Monedero, y hay pruebas evidentes. La evidencia en este caso sí que es irrefutable, como también lo es la financiación que están recibiendo desde allí. Pero la experiencia de la Unión Soviética, la experiencia de los países del Este, la experiencia de todos los regímenes comunistas en el siglo XX es una experiencia de un enorme dolor para la sociedad. Y evidentemente eso hay que ponerlo, pero no se pone sobre la mesa. Yo jamás escucho plantearle a todos estos colegas que invocan, porque la libertad de expresión consiste en que cada uno pueda pensar lo que quiera, pero respetando al otro. Y nos encontramos con que hay una parte de la sociedad española que no quiere libertad de expresión, pero no respeta la opinión de los otros. Y este es un caso muy palmario. En el caso concreto de Podemos, la evidencia es que puede llegar a ser la primera fuerza, como siga así. Pero insisto, todos tenemos una cuota de responsabilidad, unos más que otros. Hubo mucha gente que ha puesto mucho interés en que Podemos esté donde está. Y eso hay que decirlo. Es decir, unos hemos hecho un periodismo de una manera, por eso yo he venido aquí a reivindicar el buen periodismo, y otros han hecho un periodismo de otra manera. Santos Llamas le pregunta si a usted no le parece que es el momento, o que es ya tarde, para que el Partido Popular dé a conocer sus candidatos, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital. La de la dilación no es una estrategia demasiado arriesgada, estando el panorama preelectoral como está. Por cierto, hay 2 de las personas cuyos nombres se mencionan como candidatas. Yo tengo que decirles que, en contra de lo que dice mucha gente, yo no soy un exégeta de la figura de Mariano Rajoy. No conozco. Interpretar los silencios del presidente Rajoy es muy difícil. En todo caso, es cierto que en las municipales y autonómicas del 2011 no se hicieron públicas las candidaturas hasta marzo. Pero también es cierto que el momento actual requiere ya conocer los nombres, supongo que entre otras cosas, para preparar las estrategias. Pero insisto, yo no conozco, me resulta difícil interpretar los silencios. Carmen Foncillas, ABC ha sido acusado de provocar un calvario, entre comillas, al juez Castro, instructor del caso Noos, y les han culpado a ustedes de sectarismo ultramonárquico. Este asunto está siendo uno de los que le da mayores dolores de cabeza desde que es director de ABC. ¿No es muy difícil para usted debatir entre la objetividad de los hechos y el credo monárquico que ha inspirado la historia de ABC? No, vamos a ver, nosotros no hemos hecho ningún calvario al juez Castro.
simplemente pusimos sobre la mesa informaciones que tenían que ver fundamentalmente las discrepancias del fiscal con él, y la única información curiosa que publicamos fue que efectivamente, como ocurre tantas veces, el juez Castro se reunió una tarde de verano por espacio de más de una hora con la abogada de Manos Libres, y un muchacho que estaba al lado los vio y los fotografió. Hoy, en esta sociedad de la transparencia, con un iPhone cualquiera hace unas fotografías. Evidentemente es lo único, no parece muy recomendable que un juez se siente a tomar gin tonics con uno de los abogados de una de las partes. En cuanto al caso Nos, el diario ABC ha sido clarísimo. Nosotros defendemos la monarquía, defendemos la institución de la corona, por lo que aporta de estabilidad a este país, por la historia y por lo que está representando hoy las sociedades más avanzadas de Europa, son todas monarquías, desde Suecia, Dinamarca, Gran Bretaña, y lo que ha representado la figura del rey Juan Carlos, con su desgaste de materiales, con sus luces y sus sombras, pero sin duda alguna una de las grandes etapas de la historia reciente de España la ha protagonizado el rey Juan Carlos. Pero el defender eso no nos lleva a no reconocer que en el caso Nos, el señor Urdangarín le ha hecho un enorme daño. En primer lugar a su familia, en segundo lugar a la institución de la corona y en tercer lugar a la propia sociedad española, creando todo este ambiente en el que estamos viviendo. Y nosotros en eso hemos tenido una posición inequívoca. Nosotros hemos dado información del caso Nos, nosotros hemos editorializado en ese sentido, y después las conductas del juez Castro, pues las ha tenido algunas buenas y algunas han sido dignas de reproche social. Cuando las hubo, las hicimos públicas, editorializamos sobre ello, pero con el juez Castro, como con la propia jueza Alaya, a la que le hemos reprochado que alargue innecesariamente un proceso que se necesita de una vez por todas que vaya concluyendo para dirimir precisamente y depurar responsabilidades. César Centeno le pregunta qué opina usted del proyecto de Pedro J. Ramírez, el español. Si cree realmente que don Pedro prescindirá de una edición en papel, si hay sitio todavía para un periódico de autor, si es que existen los periódicos de autor, y si, en su opinión, repetirá don Pedro sus hazañas anteriores teniendo en cuenta cómo está el mercado. La verdad es que tengo pocas noticias de lo que quiere hacer el señor Pedro J. Entonces, yo creo que otro periódico de papel no hay hueco. Es más, yo ya lo dije hace un tiempo y lo vuelvo a decir, yo creo que en los próximos años en Madrid quedarán 2 periódicos y uno será ABC. Adolfo Favieres dice: muchas empresas españolas han sobrevivido gracias a su internacionalización, sin la cual habrían desaparecido. ¿Qué suerte de internacionalización es posible para la prensa española y en concreto para su grupo? Arturo Santos dice: ¿por qué las salidas de Vocento al exterior han sido, en su opinión, tan tímidas y se han abandonado? Bueno, yo desconozco la génesis de las aventuras anteriores y a día de hoy no tenemos ninguna, pero yo sí creo que la prensa española, y en concreto ABC, con la larga tradición que tiene, la prueba evidente es que, mire, todas las informaciones que publicamos de Venezuela, gracias a que tenemos una red de corresponsales muy potentes, y uno de nuestros corresponsales, que es Emily Blasco en Washington, nosotros en Venezuela somos probablemente la primera página web española consultada. También lo somos en Miami y en México, porque toda la información que tiene que ver con ese área nosotros la estamos dando desde aquí de primera mano y muy buena. Ahora bien, no hay todavía un proyecto serio. Yo creo que, por ejemplo, nosotros tenemos el mejor cultural de la prensa española. El cultural de ABC es un producto perfectamente comercializable en alianzas con algunas cabeceras potentes del área hispanoamericana. Yo creo que en Hispanoamérica igual, o en Latinoamérica, igual que están presentes Telefónica, el Santander, el BBVA y otras grandes compañías, podían estar también algunos medios de comunicación. Lo que pasa es que los medios de comunicación, a diferencia de otros productos, necesitan estar enraizados en la sociedad donde trabajan. Mire, usted puede fabricar esta copa en Taiwán y venderla en un Zara Home de Alberto Aguilera, y no pasa nada. Pero su periódico, el Diario de León, no se puede vender en Huelva. Con eso le estoy demostrando que nuestro producto es un producto muy singular. Es un producto que maneja ideas, que maneja estados de ánimo, que maneja conceptos, que maneja corrientes de opinión. Entonces no es un producto como una fábrica de yogures o como una fábrica de tornillos.
esa es parte de la singularidad del negocio de la comunicación. Amparo Valencia le pregunta qué repercusiones en la audiencia y en la publicidad está teniendo la suspensión de las ediciones impresas para Canarias y Baleares, sustituidas por ediciones digitales, decisión a la que ustedes se han visto obligados con el fin de ahorrar gastos de transporte. ¿No deberían gozar los periódicos de ayudas especiales para reducir el efecto del extracoste por la insularidad? Bueno, yo soy poco partidario de las ayudas. A mí me gusta el mercado libre y cuantas menos ayudas, mejor. Cuanta más fortaleza y musculatura financiera tengan los periódicos, más libertad tendrán. Pero precisamente, como les dije antes, el primer mandato de las empresas de comunicación es ser rentables. La rentabilidad nos hace libres, el beneficio nos hace libres. Entonces, a mí personalmente como periodista, a los periodistas nos gusta tener mucha difusión, pero los periodistas también tenemos que estar comprometidos con la cuenta de resultados y ser solidarios con nuestros compañeros de la dirección y de la gestión de las compañías. Yo no entiendo a los periodistas que dicen que a ellos no va con ellos el resultado final de la compañía. Eso no lo entiendo. Hay que estar comprometidos con el resultado final. A mí me gustaría que hubiese edición impresa en Canarias y Baleares, pero evidentemente nosotros este año probablemente seremos el primer periódico con beneficios y la campaña que estamos haciendo para captar suscriptores en Canarias y Baleares a través de Kiosco y Más está dando unos resultados muy buenos, porque además estamos garantizando un mercado cautivo a través de esos suscriptores en Kiosco y Más. Y, sin embargo, supone un ahorro muy importante y supone prácticamente que a veces este año tenga unos resultados satisfactorios que nos van a permitir, pues eso, ver el horizonte con mucha más tranquilidad. En momentos determinados todas las empresas toman decisiones de este tipo, tienen que recortar gastos, tienen que tomar decisiones que son decisiones valientes para que tenga más futuro el periódico. Eso no quiere decir que a mí personalmente no me guste que tengamos... Ya sabe que a los periodistas, si por los periodistas fuera, el periódico costaría la mitad, porque lo que te interesa fundamentalmente es que lo compre más gente. Pero yo también insisto, yo creo que un director de periódico que no esté comprometido con la gestión y el resultado final del periódico es un mal director. Le preguntan si le parece bien que sus periodistas, los de ABC, participen en las tertulias de las cadenas que dan alas a Podemos. Usted ha participado también y participa, cada vez menos, por cierto, los que le seguimos, en tertulias. Pero hay periodistas que están por la mañana, a mediodía y por la noche en tertulias, representando de alguna manera a los medios. ¿Cuándo trabajan para ellos? No trabajan, lo hacen a costa de sus propios horarios. Está aquí el padre Gil Tamayo y sabe que en la liturgia en el Vaticano siempre se dice que entre lo sublime y lo ridículo hay un paso. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Es decir, está muy bien que determinados periodistas de ABC puedan acudir a las tertulias, una para defender las tesis de ABC, otra para poder poner en contradicción a otros personajes, como los ponen a ellos, de hecho, también, pero al mismo tiempo me parece que estar en alguna tertulia no está mal, estar en muchas tertulias, yo creo que, insisto, de lo sublime, que es estar en una o dos tertulias, a lo ridículo que es estar prácticamente por la mañana, mediodía y por la tarde, los 7 días de la semana. Pero bueno, yo no le voy a reprochar a nadie que haga eso, de verdad. Lo único que puedo decir es que los redactores de ABC que van a esas tertulias, todos piden permiso, incluso los que alguna vez puntualmente se les cita envían un correo pidiendo permiso, conocemos todas sus, no el contenido de sus intervenciones, pero que van a aparecer. Y que a nosotros nos parece muy bien que tengan la oportunidad de defender a ABC y de hablar de ABC y de hablar de las informaciones de ABC. No está nada mal eso. Tienen claro que no deben dar alas a Podemos cuando se van. No creo que den alas a Podemos. Miguel Gallardo dice, ¿puede explicar la posición de ABC respecto a la investigación judicial de fuentes de los periodistas Cruz Morcillo y J. Muñoz, cuyas llamadas fueron reveladas por el juez Andreu, y sobre Supermardo y el escándalo de News of the World? Bueno, vamos a ver, en el caso concreto de me parece una intromisión por parte del juez Andreu, porque lo que ha pedido incluso era todas las llamadas, con quienes habían hablado, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver con una información muy relevante de una mafia que
China, que curiosamente entre las llamadas que se interceptan, pues hay la comprobación de una gran frustración de una parte de la policía con una parte por el comportamiento de algún juez. A mí me parece que eso viene a demostrar que en ABC sí hacemos información de riesgo y que esos prejuicios que a veces hay de que la información relevante solamente va bajo determinadas marcas no es cierto. Nosotros a lo largo de los 4 años y medio que llevo de director hemos hecho informaciones muy relevantes que afectaron a políticos, que afectaron a empresarios, que afectaron a directivos de clubes de fútbol y también al extraño comportamiento de algunos jueces. Cuando se mezclan jueces y policía, los comportamientos son más peligrosos para los periodistas. En todo caso, el diario ABC apoya a 2 periodistas que en el ámbito de los sucesos y de la información de tribunales, como son Pablo Muñoz y Cruz Morcillo, los apoyamos hasta el final porque hemos comprobado, también le digo, que su comportamiento es irreprochable. Cuando compruebas que un periodista tuyo tiene comportamientos censurables, evidentemente no lo apoyas. La presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, Elsa González, le pregunta: ¿la precariedad de los periodistas no hace más débiles y menos independientes? ¿Cómo influye esto en un año tan electoral como este? No, yo creo que no hay, vamos a ver, no hay en periodismo tanta precariedad como la hay en otros muchos lugares. Vaya usted, por ejemplo, a un despacho de abogados de estos importantes y pregúntele al muchacho que acaba de entrar cuál es su situación de nómina y de... Pues probablemente, vamos, ya sabe usted que en los despachos de abogados, en las ingenierías, en las auditoras, a los muchachos que tienen 20 y pocos años y acaban de entrar, los evalúan al año y algunos, un porcentaje muy elevado, se van. O sea que no creo que haya en las redacciones más precariedad que la que hay en general en la sociedad, en el mundo del trabajo español. Yo creo que al contrario, nosotros estamos incorporando gente que procede de nuestro máster. Somos muy exigentes en la selección de los 15 alumnos del máster y después un porcentaje elevado se quedan con nosotros. Y se quedan encantados y después tienen un plan de carrera donde evidentemente es cierto que la profesión periodística, yo hablaba de la frustración en general, la profesión periodística es una de las más frustradas de todas. En torno a los 35 o 38 años el periodista medio está muy frustrado, porque el periodista esperaba ser columnista relevante, presentar un telediario, ser enviado especial a una guerra o dirigir un periódico. Y evidentemente al final a eso acceden muy pocas personas. Y una vez, yo estoy viendo ahí a Ignacio Camacho, al que le deseo muchísimos años de gloria periodística. Claro, Ignacio Camacho, su columna, si Dios quiere, estará los próximos 50 años en ABC. El muchacho que quiere ocupar el puesto de Ignacio Camacho se va frustrando a lo largo de todos esos años. Dice, con lo bien que yo escribía y no me dan la oportunidad de Ignacio Camacho. Pero es inevitable, es inevitable. Yo lo que sí creo que la precariedad, y ya que está aquí la presidenta de la FAPE, yo creo que había que hacer una reflexión más profunda. Es decir, ¿por qué están accediendo al mercado laboral tantos miles y miles de muchachos que salen de las facultades de periodismo sin ninguna esperanza para encontrar trabajo? Porque si antes yo decía que sobran una mitad de los medios, inevitablemente van a sobrar la mitad de los periodistas. Esto irrita mucho en mi profesión, pero hay que reconocerlo, hay que ser sincero. Esto es como cuando el hombre del tiempo nos dice, va a entrar una tormenta. Este hombre del tiempo, qué desgraciado, nos está amargando el fin de semana. Bueno, pues esto es una predicción. Es decir, la sociedad española no consume información como nosotros pretendemos. No lee tantos periódicos, no escucha tanta radio, no ve tanta televisión. Entonces, evidentemente, yo creo que la reflexión que hay que hacer es, ¿de verdad tenemos un sistema educativo moderno adaptado a las demandas de la sociedad española? ¿De verdad se necesitan 50 facultades de ciencias de la información? ¿De verdad tenemos un centro bueno para formar periodistas? ¿De verdad los periodistas están formados con calidad? Yo creo que no. Esa es la reflexión. Y no instalarse en que si hay precariedad o no, porque honestamente, por ejemplo, en el diario ABC, últimamente las bajas son voluntarias y son de gente que ve otros horizontes, como hay siempre en la riqueza que tiene el mercado, en la flexibilidad que tiene el mercado, quien ve otra oportunidad en otro medio, quien cree que puede hacer un trabajo mejor en otro lugar o a quien le seduce de determinadas situaciones que no se le dan en
ahora mismo en ABC, pero ABC que sufrió el primero de los diarios de Madrid que tuvo un ERE, yo creo que inteligentemente abordado y muy generoso en el año 2008-2009, pues ABC ya prácticamente no prescinde de gente, está incorporando gente, pero los muchachos que se incorporan lo hacen encantados. Lo hacen encantados. Como lo hice yo cuando trabajé por primera vez en el diario Informaciones. Tengo guardado mi primer contrato de prensa castellana, escrito a máquina. Y como lo hice después cuando fui a la Voz de Galicia. ¿Cuánto cobraba entonces? ¿Lo recuerda? Sí, 32.000 pesetas. Pues yo 4.500 en ABC, pesetas. Bueno, depende. No en ABC, en la COPE, que está aquí el presidente. Es cierto que, que Informaciones tuvimos toda la oportunidad de ver cómo se cerraba. Bueno, don José Romero, director de comunicación de Vodafone, que hace posible esta tribuna, va a despedir el acto. Bueno, pues muchas gracias, José Luis. Enhorabuena a doña Catalina Luca de Tena y a don Vieto Rubido por sus intervenciones. Y solo decir una cosa. Esta mañana yo desayunaba leyendo, con ese placer que mencionaba antes Vieto, estaba leyendo en la tercera del ABC. Y Fernando Lafuente, el director de la ABC Cultural, hacía una reflexión sobre el mundo del cine. ¿Cuánto no se habrá escrito sobre el fin del cine en España? ¿Cuántas veces no se habrá dicho que el cine está muerto? Y sin embargo, el último año ha sido el año más espectacular del cine español. Y hace una reflexión sobre ello y les animo a que lean el artículo. Y yo creo que lo fundamental en cualquier negocio, y eso pasa en el cine, pasa en el periodismo, pasa en el mío, que es el de las telecomunicaciones, es si estás vendiendo o no, estás ofreciendo o no un producto relevante para la gente, que ha sido además el centro de la exposición de Vieito. Y yo creo que el periodismo de calidad, además estoy convencido de ello, es muy relevante no solamente para la sociedad, sino para la gente. Los que nos dedicamos a la comunicación sabemos que las noticias que mejor funcionan son las que salen en la portada del periódico por la mañana, después la recogen la radio, la televisión y vuelan en las redes sociales. Eso es lo que mejor funciona, sin duda. ¿Y por qué? Porque al final la gente busca la referencia del periodismo de calidad. Y yo creo que tiene un futuro. Hay que buscar el módulo de negocio, no es fácil, pero estoy seguro que se encontrará. Muchas gracias.